Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias por acompañarnos día a día en la meditación de la palabra del Señor. Oramos porque Dios sostenga tu vida, tu familia, tu matrimonio, que te responda con tremendas cosas y que su palabra traiga consuelo, sanidad y libertad a tu vida. Acompáñanos en el pasaje en este día que corresponde la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21. La desobediencia trajo la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La desobediencia trajo muerte. Qué importante es que podamos nosotros comprender la raíz del pecado, el origen del pecado. El origen del pecado es netamente la desobediencia. Dios puso al hombre y a la mujer en un huerto, en el huerto del Edén, y le dio una instrucción precisa y le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Habrá habido miles de árboles, miles de frutos que el hombre podía comer. ¿Por qué precisamente fue a comer aquel árbol? Aquel fruto que Dios le dijo no comiese. Porque Dios le dio al hombre entonces la libertad, el libre albedrío de decidir, de tomar una decisión entre obedecer y no obedecer a Dios. Si no hubiese habido tal provisión, pues no hubiese habido pecado. Pero el pecado entró al mundo, dice la Biblia, por un solo hombre, de tal manera que todos los hombres pecaron. Y el pecado trajo muerte. La muerte significa separación. El hombre quedó separado de Dios. El hombre quedó destituido de la gloria de Dios. El hombre quedó separado de la comunión con Dios. Dios tomó la decisión
de sacar al hombre del huerto del Edén y echarlo fuera, y le dio una sentencia que la tierra produciría cardos y espinos, y que con sudor trabajaría y haría producir, ¿verdad?, el sustento. También la mujer con dolor daría a luz sus preñeces en sus partos. Todo esto fue consecuencia del pecado. Trajo muerte, trajo soledad, trajo tristeza, trajo enfermedad, trajo separación y trajo degradación. Y por tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre, de tal manera todos nosotros heredamos esa herencia pecaminosa de Adán. Es lo que algunos llaman el pecado original. No que el hombre nace pecador, sino que el hombre nace con la tendencia al pecado. Nos es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Somos malos por naturaleza, somos pecadores por naturaleza. Es el ambiente donde nosotros sentimos que estamos bien, pero el pecado trae muerte. Y Jesucristo vino al mundo, así como por el pecado de un solo hombre vino la muerte, así también por la justicia de un solo hombre, Jesucristo vino la vida a todos los hombres. Y a través de la fe en Jesucristo, todos los hombres podemos ser justificados. Todos los hombres podemos ser perdonados, reconciliados con Dios. Y ese es el propósito del Evangelio, ese es el propósito de la venida del Señor, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos a nuestro estado original, reconciliarnos para tener vida de Dios, la vida de Dios, y echar fuera de nosotros la muerte, la separación. ¿Sabes? Existen 3 tipos de muerte en la Biblia: la muerte física, que todos conocemos, la muerte espiritual, estar separado de Dios, y la muerte segunda, es esa separación final y eterna en el infierno, cuando una persona, estando en condición de muerte espiritual, le sorprende la muerte física, ya no habrá esperanza para un perdón o una salvación. La persona queda condenada a una separación total en el infierno. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para traernos perdón, salvación y vida eterna. Que el Señor te bendiga y te mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Si tú quieres, si tú deseas tener el perdón de Dios, la vida eterna, ¿por qué no haces una oración conmigo y le dices: Señor Jesús, te necesito, ven a mi vida, hoy quiero reconciliarme con el Padre, hoy quiero reconciliarme con aquel que me dio la vida, hoy quiero venir a Dios en arrepentimiento y aceptando el regalo del perdón. Quiero la vida, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga, te mandamos un fuerte abrazo. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.